Buenas, la serie de los Anillos del Poder, la nueva serie spin-off del Señor de los Anillos hecha por Amazon Studios, es una serie rentable, no es una serie buena, a mí no me lo ha parecido. Tiene cosas buenas, ¿vale? Que se las voy a reconocer, pero como historia está bien planteada, pero muy mal desarrollada. Y es que para mí ver esta serie ha sido un tremendo coñazo. Por eso digo que es rentable, porque Amazon está empeñado con esta serie, y esto se nota al ver esta primera temporada, de que está intentando hacer la nueva Juego de Tronos de la próxima década. Esta serie está muy estirada y se nota que los hechos tardan demasiado en desarrollarse, todos ellos, de todas las líneas argumentales. La serie y la historia tiene buen ritmo, pero lo que hace es meter muchísimo relleno innecesario que al final no sirve absolutamente para nada. Y no me voy a enrollar más y voy a ir directamente al grano porque tengo muchas cosas que comentar sobre esta serie. Voy a quitarme primero de encima lo más obvio y lo más fácil, que es, vale, ¿qué es lo que tiene de bueno? Porque hay que reconocérselo. La serie artísticamente, lo que es técnicamente, está maravillosamente ejecutada. Es muy bonita de ver. Cinematográficamente no tengo ninguna queja. En cuanto a cómo están representados los distintos pueblos, los enanos, los elfos, está todo muy bien inspirado. El vestuario, las ciudades cómo están recreadas. Todo eso me ha parecido magnífico. Está súper bien hecho. Pero eso no son más que adornos técnicos para hacer visualmente más apelativa la serie, y eso no lo convierte en una buena serie, a ninguna película, porque lo más importante siempre en el fondo es la historia, la calidad de la historia. ¿Cómo está dividida? ¿Cómo está constituida esta serie? Al igual que Juego de Tronos, tenemos una enorme plétora de personajes, un elenco vastísimo de personajes que lo que hace es continuamente abrirse más y más y más, y tenemos varias líneas paralelas, las cuales en un principio están todas repartidas geográficamente y después algunas se juntan. Esto es un esquema que tenía Juego de Tronos también, eran varias líneas narrativas repartidas, todas ellas en puntos geográficos completamente separados, y llegado el momento clave se juntaban. Vale, vamos precisamente con cada una de las líneas argumentales que hay en Los Anillos del Poder. Vamos a primero con la que me ha parecido la más coñazo de todas, la más aburrida y la que menos desarrollo ha tenido y la más estirada, que es la línea de Nori, la Hobbit. Aquí ocurren dos cosas malas que no me han gustado, y es que parece que la serie te tome por tonto. Vamos a decir ya desde el principio, esta serie se nota que está hecha para aquellas personas que saben un mínimo del lore del Señor de los Anillos. Está hecha para los fans del Señor de los Anillos. Es muy difícil, yo creo que es muy difícil que alguien se ponga a ver esta serie sin haberse visto el Señor de los Anillos antes, o que le interese esta serie sin haberse visto el Señor de los Anillos antes. Entonces, por un lado hay cosas que se te presuponen que sabes y conoces la importancia, como por ejemplo, aparte, el cameo de Elendil y Isildur, pero por otro lado, y esto se expresa en la línea de Nori, te toma por tonto y te enseña cosas obvias que cree que a lo mejor no te vas a dar cuenta. Y es que toda su línea, durante los 8 capítulos, está centrada en el grandísimo misterio de a ver quién es el viejo ese que se cae como una estrella del cielo, cuando está clarísimo, si no es desde el segundo capítulo o como muy tarde el tercero, de que es Gandalf. O sea, se nota por las pistas visuales que te da la propia serie de que es Gandalf, es que está clarísimo que es Gandalf. A la mitad de la serie lo que tenía que haber hecho la serie es asumir que ya se entendió que es Gandalf y ponerle a hacer otra cosa. Eso no es un misterio. ¿Y cómo puedes deducir fácilmente que es Gandalf? Creo que es en el segundo capítulo, que es cuando se encuentra por primera vez con Nori y utiliza como una especie de magia suya inconscientemente, porque todavía no la controla, que es cuando le grita y la intimida con su presencia, que parece más grande y todo su entorno se vuelve como más intimidatorio a su alrededor. Eso es un hechizo que ya utilizó en la Comunidad del Anillo con Bilbo, cuando Bilbo se quería escabullir con el anillo sin que se diese cuenta Gandalf. Después, lo que más te lo afirma es que sí, en capítulos siguientes ves que utiliza magia, tiene poderes mágicos, y no para destruir precisamente. Luego, estéticamente, las propias ropas que le ponen, una ropa es un ropaje gris. Y entonces, vale, este tío se parece mogollón a Gandalf cada vez más. Y luego, por supuestísimamente, de que el tío se está haciendo amigo de los hobbits. Santo Dios, ¿qué otro mago o qué otra persona alta de ropas grises, con barba, con poderes mágicos, era amigo de los hobbits? Entonces, llegado al final de la línea de Nori, o sea, en el capítulo 8, la gran revelación de que es Gandalf es completa, o sea, no tiene ningún efecto, nulo. Una cosa que sí hace bien esta serie es el primer capítulo. El primer capítulo me parece muy bueno porque te plantea todas las líneas argumentales y te introduce todos los personajes y además los introduce bien. A mí esta serie me empezó gustando mucho, despertó mi interés y yo quería seguir viendo a ver cómo se desarrollaban esas líneas, porque lo que sí hace bien el primer capítulo es que tú entiendes hacia dónde se va a proyectar la historia
historia. Y concretamente lo que hace con la línea de Nori es presentarte una hobbit y presenta su conflicto que ya clásicamente conocemos para cualquier otro hobbit, que es el hobbit que tiene aspiraciones de cruzar sus propios horizontes, de ir más allá y vivir aventuras, de dejar atrás su comunidad. Y ese es el conflicto que te presentan nada más al principio en el primer capítulo, de que Nori es esa primera hobbit que tenía esas aspiraciones de ir, ver mundo más allá y sobre todo desafiar lo que son las tradiciones de su comunidad y su familia. Esto ya se lo vimos hacer a Bilbo, esto ya se lo vimos hacer a Frodo, y aunque sea una historia clásica de un hobbit, si lo hubiesen repetido aquí, a mí no me habría molestado. Y después del primer capítulo es algo que yo esperaba que ocurriera, que Nori junto con el viejo se emprendiesen en un viaje por descubrir quién es él. Y eso es algo que ocurre, pero en el octavo capítulo, al final de todo, cuando yo esperaba que eso ocurriera a partir del segundo. Entonces, desde el primer capítulo hasta el octavo, lo único que hacen es resolver el misterio de a ver quién es, y a ti como espectador, o por lo menos a mí, me resulta insultante porque ya sabes que es Gandalf. Entonces no hay ningún misterio real. Y entonces con Nori me pareció una oportunidad completamente desaprovechada y se nota mucho que se ha estirado el chicle, porque es un continuo tira y afloja entre su familia y su comunidad de el gigante mago es malo, no, es bueno, no, es malo, no, es bueno, oh Nori, que te estás yendo en contra de nuestras tradiciones, oh no, sí que te las has aprendido al final, y es todo el rato así. Entonces ya por acabar con Nori, yo esperaba esa típica aventura de un hobbit para ella, de que ella va a emprender un viaje y dejar atrás sus tradiciones y a su familia, y toda su mentalidad cerrada de que no puedes salir de nuestras fronteras o de nuestro corral, pero es algo que no ocurre. Entonces la propia expectativa que te plantea la propia serie no la ves cumplida. Otra cosa que también ocurre con la siguiente línea que voy a comentar, que es la de Galadriel. Galadriel para mí ha sido todavía más decepcionante, porque Galadriel se te presenta muy interesante, de hecho, y yo esperaba un gran arco de desarrollo de su personaje, porque ante todo entendamos qué versión o cómo se nos presenta Galadriel aquí en comparación a cómo conocemos a Galadriel, a la que conocemos a nosotros del Señor de los Anillos. La Galadriel que conoce todo el mundo del Señor de los Anillos es una mujer elfa serena, madura, sabia y sobre todo muy tranquila, con un lado oscuro quizás que oculta, pero ante todo es una mujer que ha alcanzado la sabiduría y sobre todo una serenidad. Aquí en cambio vemos una versión completamente opuesta de Galadriel, una Galadriel joven, impetuosa, impulsiva, vengativa, cruel y con cierta sed de sangre. Y a mí eso no me molestó, yo dije, ok, perfecto, lo acepto, me mola esto, porque cuando se te presenta esa versión, tú lo que entiendes es que su verdadero viaje como personaje va a ser el cómo ella empieza en esa versión y acaba en la versión que tú conoces, que es la versión del Señor de los Anillos. Y entonces inmediatamente lo que entiendes también es que lo que va a anteponer ante el personaje de Galadriel, la historia, los desafíos y los contratiempos a los que se va a tener que enfrentar van a ser los que definan a su personaje, lo moldeen y ella va a extraer esas lecciones precisamente para convertirse en esa versión final. Y lo que entiendes también es que van a ser unos hechos muy concretos que precisamente lo que le van a enseñar es, como en todo arco vengativo clásico, es de que la venganza no es el camino y no es la respuesta. Entonces va a ser como una especie de viaje de enfriamiento, porque ya está muy caliente, está el rojo vivo que va a explotar y precisamente lo que tiene que aprender es a tener la sangre más fría. Pero nada de eso ocurre. Galadriel como personaje en ese sentido no avanza en nada, su personaje no se desarrolla en toda la temporada. Igual que empieza, así es como acaba al final del octavo capítulo, quizás esté más reforzada en su posición inicial porque se ve traicionada por Halbrand. Halbrand es Sauron, ella descubre que es Sauron y eso realmente refuerza más todavía su sed de venganza y su ira. Y por eso digo de que esta serie te plantea una historia muy buena que tú te imaginas, o al menos es como me la he imaginado yo, y a lo mejor es culpa mía y me he hecho expectativas falsas que no tenía que haberme hecho, pero es que en realidad cuando tú ves esta serie es como que surge solo en tu cabeza, es como la historia lógica que tú te esperas que ocurra. Y en vez de todo eso, lo que tiene Galadriel durante toda la primera temporada es una odisea, como una odisea clásica a lo Ulises por el mar. Primero por el mar, que simplemente ella se enfrenta a bichos marinos y se encuentra con Sauron. Y después acaba en Númenor, donde empieza una intriga política y ahí hay otro problema. O sea, es que toda su línea tiene un montón de problemas. La línea de Galadriel se llena de tantísimos personajes que son ya prácticamente inabarcables. Son un montón de personajes. Ni no son personajes secundarios. No. Son personajes todos ellos muy importantes y su línea se ramifica un montón. Son como si fueran las raíces de un árbol. El tronco es Galadriel y van surgiendo raíces. Un montón de personajes
personajes, todos ellos importantísimos. Y no son personajes que estén de paso, o de forma circunstancial o accidental, no, cada uno de esos personajes tiene luego su subplot y su subtrama. Aparece Elendil, el cual yo al principio cuando la rescata dije, vale, esto es un cameo y simplemente pues habrán hecho un cameo para mostrarte a Elendil, ok, pero pasará de largo. Pues no, Elendil luego también tiene su propia historia. Luego está Isildur, el hijo de Elendil, ok, dije, ok, bonito cameo, no, pues también tiene su historia. Los amigos de Elendil también tienen su historia, pero esos ya sí que son de verdad personajes secundarios. Lo que pasa que Elendil y Isildur son prácticamente protagonistas. La hermana de Isildur y todo su lío amoroso con el hijo de un cortesano consejero de la reina de Númenor. La reina de Númenor también tiene su línea argumental junto con todos los demás. Y lo peor de todo, y ahí voy con una semejanza o no semejanza con Juego de Tronos, que precisamente no hace bien esta serie, es que sí, ok, la serie tanto de Juego de Tronos como esta tiene un montón de personajes, pero Juego de Tronos lo resolvía esto muy bien. Es que Juego de Tronos, si analizamos toda la serie, ha tenido un montón de personajes, pero nunca la densidad del número de personajes en una temporada era tan grande siempre. ¿Por qué? Porque Juego de Tronos tenía un mecanismo para reciclar personajes, y era la muerte. La muerte tenía una doble función en Juego de Tronos. Primero, te creaba buenos plot twists, buenos giros de guión y era siempre sorprendente. Al final te acababas acostumbrando a ello, pero aún así te causaba impacto. Y luego, por otro lado, lo que te permitía era caducar personajes cuando ya se había agotado un personaje, cuando no era relevante, ¡pum!, te lo quitabas fuera. El problema que tienen los Anillos del Poder es que todos los personajes son demasiado importantes, demasiado instrumentales para todo lo que es el conjunto de la historia, y es que todos los personajes tienen plot armor. Es decir, no pueden morir. Y algunos personajes tienen doble plot armor, como por ejemplo Galadriel, Isildur y Elendil. Porque por lo menos esos tres personajes, sabes perfectamente cuál es su destino si has visto El Señor de los Anillos. Los desafíos a los que antepone la historia a Galadriel, sabes que en ningún momento ni ella, ni Isildur, ni Elendil corren peligro ni van a morir, porque sabes cómo van a morir todos ellos. Algunos ni mueren, como por ejemplo Galadriel. La serie acaba, como por ejemplo con Isildur, en un cliffhanger de que Elendil no sabe si Isildur ha sobrevivido. Por favor, claro que está vivo, o sea, es que sabemos que está vivo, pero esa emoción falsa realmente no te lleva a nada. El auténtico conflicto que se tenía que haber creado para Galadriel tendría que haber sido un conflicto interno suyo como personaje, para desarrollarla él como personaje, para precisamente que ella hiciese ese viaje interno de su versión A a su versión B que conocemos. Pero en vez de hacer ese tipo de conflicto, lo que le hace la historia es un conflicto externo a ella, y lo que hace continuamente es ponerla en situaciones de peligro que atentan a su integridad física, cuando sabemos realmente que no corren nunca peligro. Ni ella ni muchos de otros personajes que también son más secundarios, pero son tan importantes que sabes que no va a morir ninguno. Ok, vamos ahora con una nota un poco más positiva, ¿vale? Ya de echar tanto hate, porque sí que tengo que reconocerle a esta historia que sí tiene una línea argumental, la única buena, la única que me ha gustado y la única que está bien, a las cuales estas reglas no se aplican. Y es que precisamente lo que veo, el otro gran problema que tiene esta serie es que al ser varias líneas argumentales, hay mucha disparidad en calidad narrativa entre ellas. Es que parece de que cada línea argumental ha sido escrita por un escritor diferente o equipo de escritores diferentes para cada línea. Y vamos entonces ahora con la única que me ha gustado, con la que me ha entretenido y me ha parecido buena de principio a fin. Y es la de Elrond con Durin. Y es buena porque la naturaleza del conflicto entre Elrond y Durin, o de su historia, de su línea argumental, es completamente diferente, por ejemplo, a la de Galadriel. En la de Galadriel, como ya he dicho, el único conflicto es que su vida se ve envuelta en peligro, mientras que en la línea de Elrond y Durin lo que está en juego es, por un lado, el destino de sus pueblos y por otro lado, su amistad ancestral. Y los dos personajes tienen que encontrar el equilibrio para unir las dos cosas, para negociarlas, porque ante todo esta historia va sobre una intriga política y una negociación diplomática entre ellos dos, que se ve comprometida por precisamente su relación personal. Es decir, ambos personajes tienen cosas en juego. Primero está su lado personal interno, su amistad, y por otro lado tenemos lo que es el destino de sus pueblos y su salvación. Y también sus reyes que no paran de susurrarles al oído de que tienen que desconfiar del otro. Y eso es un conflicto interesante de ver, y además que luego los personajes entre ellos dos, ambos, tienen muy buena química, tienen buenos momentos graciosos, acentuados sobre todo por lo
los estereotipos culturales que hay entre los elfos y enanos, que precisamente tanto Elrond como Durin, precisamente porque son amigos ancestrales, los ven superados, y es una relación que funciona muy bien. En ningún momento se podría decir que realmente las vidas de Elrond y Durin estén en juego, no como en la de Galadriel. Sí que se dice que, claro, el pueblo élfico está a punto de morir, pero realmente Elrond no se ve en un medio de un océano y se lo va a comer ningún bicho, y tampoco le ocurre eso a Durin. Su conflicto se desarrolla completamente a otro nivel y completamente de otra manera. Vale, y vamos ahora con la última línea de todas, que en realidad esa también la pongo en el conjunto de las líneas malas, que es la de Arondir y Brownie. Sé que la chica se llama de otra manera, pero es que no me acuerdo y me sale más natural llamarla Brownie o Brownie. Bien, la línea argumental de Arondir y Brownie realmente es una línea absolutamente de apoyo y es completamente secundaria, y es de apoyo a la de Galadriel para cimentar su terreno y la pista de aterrizaje cuando ella, convenientemente por guión, junto con Númenor, aterrizan o desembarcan en la Tierra Media, en las tierras del sur. Que eso es encima... O sea, el sexto capítulo de la batalla entre los orcos y el pueblo ese de los humanos del sur, o sea, es un calco, ¿vale? Es un calco completo a lo que es la batalla del abismo de Helm. O sea, cuando llega la caballería de Númenor, yo dije... Buah, ¿en serio, tío? ¿No habéis sido capaces de inventar nada nuevo? Y habéis hecho convenientemente, justo nada más desembarcar, la caballería se pone a cabalgar sin conocer el terreno ni nada. Solamente han mirado un par de mapas, pero no han explorado nada. Directamente se ponen a cabalgar sin saber ni siquiera dónde. Y casualmente se encuentran a unos orcos peleando contra unos humanos y los arrasan. O sea, una conveniencia de guión que te cagas. Y luego otro sinsentido de ese capítulo es como Arondir hace tumbar una torre, toda una estructura de piedra solamente con una flecha tirando una cuerda. ¿Qué clase de mierda de torre de estructura es esa que solo está sujetada por una cuerda que si la sueltas se viene todo abajo? En fin, al margen de eso, que eso es un paréntesis, toda la línea de Arondir junto con Brownie me ha parecido completamente aburrida. ¿Vale? Ellos no tienen una misión o un propósito más grande como sí podría, por ejemplo, tenerlo Galadriel, o como por ejemplo sí podría tenerlo Gandalf si la serie hubiese constatado desde el principio de que es Gandalf. ¿Vale? Ellos como que sabes que tienen una metanarración, una metamisión más allá de la historia. Mientras que Arondir y Brownie son simplemente personajes literalmente circunstanciales que simplemente se encuentran allí y los hechos se les vienen forzados encima. Ellos sufren los acontecimientos que les ocurren. Sí, es como que su historia es la de los testigos de los hechos que pasan. Ok, es como si fuese una crónica, pero no están al mismo nivel que todos los demás personajes, porque los demás personajes son o muy importantes o muy característicos y muy protagonistas, mientras que ellos simplemente son personajes de paso, pero que también se les da muchísimo protagonismo y muchísimo peso en la historia. En realidad toda esa historia al final gira alrededor de un MacGuffin, que es la empuñadura de la espada, y que realmente cuando cumple su función, ahora realmente ¿cuál es la función dentro? O sea, acabada la primera temporada, ¿cuál es la función de Arondir y Brownie? O sea, Brownie a lo mejor la eligen reina o por lo menos alcaldesa de esa población de humanos, pero Arondir, ¿qué? Es que su historia, o sea, en ningún momento su historia me pareció realmente interesante y tampoco he sentido en ningún momento ningún tipo de preocupación por esos personajes cuando ellos se encontraban en peligro, incluso cuando Brownie parecía que iba a morir, pero sabías, al igual que con la línea de Galadriel, de que ninguno iba a morir, de que la historia había invertido tantísimo en los personajes, de que eran tan importantes, de que ninguno iba a morir. En fin, por resumir y por acabar, al final esta serie me ha parecido un poco desastre. No es mala, ¿vale? Tiene una buena base que podría servir para una magnífica historia, y eso es lo que más pena me da, porque como he dicho, el primer capítulo me ha parecido genial, presenta muy bien todas las líneas argumentales y a todos los personajes y parecen interesantes, pero después se nota un montón de que Amazon Studios está artificialmente alargando la historia para hacerla perdurar en el tiempo y sacarle mucho más rendimiento, porque tal y como he dicho al principio, esta serie quieren hacerla antes que buena, rentable y después quizás buena. Y si sois un poco perspicaces os daréis cuenta que a lo mejor el sentido de mi pelo ha cambiado y son un poco diferentes, que ha habido un fin de semana de por medio entre que he grabado lo que acabáis de ver de vídeo y esto, y es que este vídeo tenía una parte final en la que me metí a hablar sobre una cuestión un poco polémica sobre Arondir y su color de piel, de cómo encajarlo en este universo, pero es una cuestión que me ha llevado tanto tiempo y por no alargar más el vídeo que he decidido dejarlo incluso para otro vídeo aparte, porque es una ida de olla y una reflexión que yo creo que se merece una pieza totalmente aparte. Hasta entonces, dadle like al vídeo, dislike si sois unos fanboys de esta serie y no sois capaces de diferenciar lo que realmente está bien y lo que está mal, a pesar de ser muy fans del lore del Señor de los Anillos, porque yo soy fan del Señor de los Anillos, los fui siempre durante mi adolescencia, a mí me encanta el Señor de los Anillos, pero tampoco me rasgo las vestiduras en decir es que esto no es Tolkien. Al revés, yo estoy dispuesto a aceptar una serie que sea spin-off con algo inventado, porque al final Tolkien está muerto, ¿vale? Y esto es un universo expandido, entonces Tolkien nos ha dejado un maravilloso universo narrativo sobre el cual nosotros, el pueblo, de forma
forma popular podemos expandir, pero hagamos historias buenas, por favor. Narrativa que merezca la pena y que no pensemos antes en el dinero, sino realmente en darle algo satisfactorio al espectador. Eso, like, dislike, sub si le habéis dado like al vídeo y hasta otra.